Recording is on. Muy bien, vamos a continuar reflexionando junto con Sandra sobre los principios del pensamiento para asegurar la vida eterna de Grigori Grabovoi, conferencia brindada el día 9 de noviembre de 2015. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María Guadalupe, exactamente. Continuamos con los principios. Ya habíamos estudiado el primer principio y hoy nos toca el segundo. Entonces, este segundo principio nos dice Grabovoi que se basa en que en cierta medida, algo que ya se mencionó en el primer principio, que es que en el momento del pensamiento, en la dinámica del pensamiento, la materia que corresponde y se denomina materia del pensamiento es un volumen de información en movimiento y que surge desde la perspectiva de las conexiones de todo el mundo y los niveles individuales de la personalidad. Analizamos, observemos nuestro pensamiento, la dinámica que tiene este pensamiento, cualquier pensamiento que tengamos, de lo que vamos a hacer, de lo que hicimos, de lo que dijimos, de lo que no dijimos, de cuáles son nuestras aspiraciones, de pronto un pensamiento divino, que queremos desarrollarnos, que queremos sanarnos. Entonces, observemos este pensamiento y miremos que el pensamiento ya se transforma en materia. Este pensamiento tiene materia, tiene un volumen de información que de cierta manera ya viene moviendo, viene ya caminando para hacerse real. Entonces trabajamos con un pensamiento dentro de la norma del creador y este surge desde la perspectiva de las conexiones de todo el mundo. Si tenemos el pensamiento es porque nos hemos conectado con todo nuestro mundo externo y nace también de eso. Y también nace ese pensamiento de los niveles individuales de nuestra personalidad. Es decir, la materia del pensamiento abarca en esencia diversos fenómenos de la realidad y la personalidad y fluye informativamente a través de todos estos sistemas. Entonces, para nosotros saber y tener conocimiento que el pensamiento está formado por diversos fenómenos que vienen a influirnos de la realidad externa y también de acuerdo a cómo nosotros somos, de acuerdo a nuestra personalidad. Vemos entonces lo particular, que sería la personalidad, y lo global, ¿sí? Cuando se refiere Grabovoi a las conexiones de todo el mundo, ¿sí? Vemos ese enlace de lo particular y lo global y tomamos conciencia. Y nos dice también que a diferencia del pensamiento en sí, la materia del pensamiento, dentro de la cual ocurre el pensamiento, hace una diferenciación del pensamiento y de la materia del pensamiento, que es ese espacio donde ocurre el pensamiento, ¿sí? Y que esta materia del pensamiento puede considerarse como una magnitud muy grande, incluso infinita. Basta con imaginar un pensamiento sobre la infinidad y de inmediato podemos notar que la materia del pensamiento se vuelve infinita en el reflejo en el alma humana, ¿sí? Entonces nos muestra Grabovoi la diferencia del pensamiento en sí y la materia del pensamiento donde y dentro del cual ocurre el pensamiento, el cual es infinita. Y para definir el segundo principio, nos dice Grabovoi, es necesario saber que solo una estructura similar
como es el alma humana, puede percibir un nivel infinito de la realidad, ¿sí? Solo el alma humana, que es una estructura infinita, puede percibir también un nivel infinito de la realidad, como es esa materia del pensamiento dentro del cual ocurre el pensamiento, ¿sí? Nos está guiando Grabovoi en esa conexión entre el alma humana, que es infinita, y la materia del pensamiento, donde ocurre el pensamiento, que es también una magnitud infinita. Por lo tanto, aunque en parte se presenta como una magnitud finita visible a través de la visión espiritual, la materia del pensamiento posee formas infinitas que se reflejan en el alma del ser humano. ¿Sí? Fijamos entonces esta información. La materia del pensamiento posee formas infinitas que se reflejan en el alma humana. Pudiéramos incluso observar la imagen que está. Vemos rocas, vemos un río, vemos la naturaleza. Entonces, en una de esas rocas puede ser la materia del pensamiento. Entonces, podemos observar, esa es la materia del pensamiento y esa materia del pensamiento, esa roca, es una forma infinita. El alma lo ve como infinito. Entonces, porque va a existir por muchos años, por la eternidad va a existir esa roca. Entonces, ya en la imagen, toda la imagen en sí tiene muchos componentes y solo depende de nosotros cómo lo vemos y cómo pensamos en ellos. Fijamos entonces, mientras observamos, como propone Sandra, esta imagen de la naturaleza, esta expresión de la vida, fijamos que la materia del pensamiento, que es ese espacio dentro del cual ocurre el pensamiento, posee formas infinitas que se reflejan en el alma humana. Y cuando conocemos esta propiedad de la materia, que no se limita únicamente a la memoria o al pensamiento, se define más como una sustancia que incluye el espacio del pensamiento y al mismo tiempo actúa como la fuerza motriz del pensamiento, es decir, como la fuente dinámica desde donde surge el pensamiento. Fuente dinámica desde donde surge el pensamiento. Y de esto podemos ver que surge una pregunta que nos dice cómo el creador creó el mundo y destacó una función como el movimiento. Se puede decir que al construir una realidad como el movimiento, el creador utilizó el mismo principio de reflejo de toda la realidad en el alma y viceversa. Es decir, Dios observó su alma y la reflejó, la creó igualita a como Él observó su alma. Entonces, por eso es que nosotros también somos un reflejo de Dios, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cómo el Creador creó el mundo? Ahí nos da la respuesta Grabovoi que al construir una realidad en movimiento, el creador utilizó el mismo principio de reflejo de toda la realidad en el alma y viceversa. Y cuando la conciencia del creador se desplazaba desde la estructura del alma hacia la realidad física, miremos, observemos, la conciencia del creador empieza a desplazarse hacia la estructura del alma, es decir, hacia la realidad física, surge el movimiento como tal. Ahí vemos el movimiento que se da. Y así se creó específicamente un concepto separado como es el movimiento.
Entonces entendemos nuevamente que el movimiento es cuando la conciencia del creador, de Dios, se desplaza desde la estructura del alma hacia la realidad física. Ese es el movimiento. Y desde esta perspectiva, queda claro que para nosotros, para los seres humanos, esto constituye el mundo entero, constituye nuestro hogar. Y basta con que observemos desde esta posición para comprender que las personas, que los seres humanos, en su totalidad, se identifican sin equivocarse con el mundo entero. El ser humano tiene la capacidad de identificarse con el mundo entero. Y esta identificación puede lograrse mediante el pensamiento. Porque si nosotros logramos abarcar con nuestro pensamiento que Dios ha creado absolutamente todo y nosotros incluidos en la creación de Dios, entonces nos identificamos con el mundo entero, tenemos algo en común. Y aquí el pensamiento, en esencia, es una función de esta materia, llamada materia del pensamiento, que simultáneamente es la materia que asegura el desarrollo del mundo. Todo lo que viene a nuestra mente es pensamiento. Sabemos que estas tecnologías que Grabovoi nos da trabajan mucho con nuestro espacio sutil, con nuestra mente. Entonces vamos observando nuestros pensamientos y vamos también observando los pensamientos que Dios tuvo en su momento para crear esta realidad. Y como nos dice aquí, Dios creó toda esta realidad a partir del principio de reflejo. Entonces, Él se reflejó y empezó a crear. Y viceversa, nosotros también reflejamos lo que existe en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos. Y de ahí la importancia de poder observar y vigilar qué es lo que pensamos. Hoy aprendemos unas verdades muy profundas que a través del pensamiento nosotros creamos nuestra realidad y la importancia de no dejarnos manipular por información de afuera, por información de noticias o de gente que quiere mantenernos en caos y en una vibración baja. No, hoy con este conocimiento somos de cierta manera libres porque podemos escoger y porque sabemos cuál es el funcionamiento de la creación de una realidad. Y nosotros al entender estos principios también vamos creando y garantizando la vida eterna porque tenemos que saber y bueno, ya sabemos y vamos profundizando más en cuáles deben ser nuestros parámetros del pensamiento. Y recordemos que en el estudio de la conferencia anterior, Grabovoi nos brindó la secuencia 4, 9, 1, 8, 1, que tenía que ver justamente con el pensamiento en la norma, ¿sí? Para sostener ese espacio de pensamiento en la norma, nos brindó esa secuencia que podemos tenerla a mano en nuestra vida cotidiana y también aprenderla, ¿sí? 4, 9, 1, 8, 1. El pensamiento en la norma. Muy bien. También nos dice Grabovoi que en el segundo principio del pensamiento que garantiza la vida eterna, es necesario considerar de manera precisa esta función de la materia del pensamiento que desarrolla el mundo, ¿sí? La materia del pensamiento que desarrolla el mundo. En este principio se debe identificar una región de desarrollo dentro de esta materia del pensamiento y fijarla en nuestra conciencia
de tal manera que las funciones de desarrollo de la materia del pensamiento aseguren la vida eterna del cuerpo físico en cualquier caso, ¿sí? Podemos ahora mismo hacer esta gestión de identificar una región de desarrollo dentro de esta materia del pensamiento y vamos a fijar en nuestra conciencia las funciones de desarrollo de la materia del pensamiento para poder asegurar siempre la vida eterna de nuestro cuerpo físico. Y Sí, podemos tomar un pensamiento como ejemplo, podemos tomar el pensamiento de una gestión para estar un poco más dentro de la norma. Podemos pensar en gestionar. ¿Y qué es una gestión? Podemos darle una forma circular a unos 20 o 30 centímetros de nuestro pecho. Vemos esa esfera circular y ese es nuestro pensamiento. Estamos pensando en gestionar para garantizar la vida eterna. Entonces, toda esa esfera es como un mundo, es el pensamiento en sí. Y de esa esfera solo vamos a coger un espacio de toda, como decir, un pedazo de torta, y en ese espacio tenemos que desarrollar nuestra conciencia. Ese va a ser el espacio de vida eterna, va a ser el espacio dentro de la norma. Y cuando podemos hacer eso con todos nuestros pensamientos, de pronto tengo el pensamiento de que mañana tengo que hacer ciertas diligencias, y entonces en lo que yo estoy pensando, digo, mañana voy a ir al supermercado a hacer compras, y bueno, pero en esa acción, en ese pensamiento, ya le pongo la vida eterna, ya le pongo la garantía de la vida eterna. Entonces, cuando mañana ya se ejecute ese pensamiento que yo estoy planificando hoy, que yo estoy gestionando hoy, el momento en que ya lo hago, ya está impregnado con vida eterna, ya está impregnado con eternidad. Y cuando yo garantizo eso, logro y alcanzo mi objetivo, que es de que mi cuerpo físico tenga vida eterna, al igual que el alma, el espíritu y la conciencia. Porque hay que tener en cuenta que el pensamiento no es solo pensamiento, no es solo algo que de pronto se me pasó por la mente. Ya teniendo estos conocimientos, sabemos que el pensamiento es materia. Entonces estamos trabajando con esa materia y que esa materia no es sola. Esa materia empieza con un movimiento de la conciencia que va, como decíamos antes, va desde el alma hacia el cuerpo físico. Entonces empieza a moverse. La conciencia es la que va, que ese pensamiento se mueve desde el alma hasta la realidad física. Entonces ya estamos creando algo más porque estamos trabajando con estructuras reales. Cómo realmente está funcionando el mundo actualmente. Y que antes de Grabovoi para nosotros era desconocido. Hoy recién vamos entendiendo. Entonces, cada vez que tengamos un pensamiento, automáticamente le ponemos, identificamos esa región de desarrollo que está dentro de la materia del pensamiento, la fijamos en la conciencia, de manera que estas funciones desarrollan la materia del pensamiento y ahí surge la vida eterna. En cualquier pensamiento, en el más normal, como el salir a compras, o en el de pronto un poco más trabajado, cuando estamos haciendo nuestras gestiones, o estamos meditando, o estamos observando las cosas que nos suceden en el día a día. desde lo sutil hacia lo más concreto y material, ¿sí? Vamos uniendo las estructuras de nuestra personalidad, el alma, el espíritu, la conciencia y nuestro cuerpo físico. Entonces, así actúan
en coherencia y de manera cooperativa al servicio de la vida eterna, ¿sí? Y como traías el ejemplo concreto de salir a hacer las compras en nuestra vida cotidiana, si nosotros estamos en este instante fijando esta función en nuestra conciencia del desarrollo de ese pensamiento que asegure la vida eterna, pues por ejemplo, entonces vamos a ser más conscientes a la hora de elegir cómo nos vamos a alimentar, ¿sí? ¿Qué le vamos a dar a nuestro cuerpo para alimentarnos, verdad? Estamos agregando de manera consciente el desarrollo de nuestra vida eterna, desde lo más sutil a lo más concreto, unificándolo todo, alma, espíritu, conciencia y cuerpo físico, y en las acciones de nuestra vida cotidiana. Muy bien. Y continúa también Grabois diciéndonos que en los parámetros de este segundo principio, el cuerpo vuelve a integrarse en el proceso del pensamiento, ya que el cuerpo físico es parte del alma. Recordemos que para Grabois, en estas enseñanzas es el alma, esa parte sutil de nuestro ser, la que crea nuestro cuerpo físico, ¿sí? El alma crea el cuerpo físico, lo sutil crea la materia. De esta manera, a través de este tipo de pensamiento, llegamos constantemente a la comprensión del funcionamiento permanente, es decir, eterno, de nuestro cuerpo físico. Al analizar la estructura del pensamiento en términos de garantizar la vida eterna, podemos notar que de esta forma aseguramos la vida eterna del cuerpo físico en cualquier espacio. Y desde esta perspectiva, de una cantidad infinita de tiempo, lógicamente, en un solo punto del espacio, el cuerpo físico puede estar presente un número infinito de veces. Cuando nuestro cuerpo físico sabemos que forma parte del pensamiento, que no es solo nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra conciencia la que está pensando, sino el cuerpo físico también actúa en el pensamiento, y porque el cuerpo también es parte del alma, el cuerpo empieza a sentir la eternidad en sus células, en sus moléculas, en su masa. Y ahí logramos garantizar la vida eterna. Y aquí incluso Grabovoi nos da una visión un poco más profunda y nos dice que desde la perspectiva de una cantidad infinita de tiempo, aquí entramos ya en el espacio de infinitud de tiempo. Pensemos desde esa perspectiva de una cantidad infinita de tiempo en un solo punto del espacio. El tiempo es infinito, pero en un solo punto del espacio donde nosotros estamos ahora, el cuerpo físico está presente un número infinito de veces. Y esto me hace acuerdo un poquito al 10 a la menos 17. ¿Qué es el 10 a la menos 17? Es el espacio del tiempo en el cual se recrea la realidad. Es un espacio tan pequeño, menos de un segundo, es 10 a la menos 17 segundos, que cada vez nos estamos regenerando, que cada vez estamos creando una nueva realidad. Tenemos ese espacio tan pequeño para crear lo que nosotros deseemos dentro de la norma. Y es por eso que el cuerpo físico puede estar presente un número infinito de veces. Eternamente podemos vivir dentro de ese espacio. Y de aquí surge el tercer principio del pensamiento que asegura la vida eterna, ¿sí? Fijamos, estamos estudiando los principios del pensamiento que asegura la vida eterna.
Y este tercer principio que estamos estudiando consiste en que cualquier materia infinitamente desarrollada o localmente realizada en el tiempo eterno tiene un número infinito de repeticiones en un mismo punto. Desde esta perspectiva, el mundo en esencia es estático. Por eso se comprende por qué el Creador creó todo el mundo de una sola vez. Esto en esencia es un mecanismo que permite generar movimiento dentro de un mundo estático. Este tercer principio del pensamiento que asegura la vida eterna consiste en combinar áreas estáticas y en movimiento. De esta manera aseguras la vida eterna mediante la diferencia entre la estática y la dinámica, ¿sí? Tal como Dios creó la vida misma, de manera estática y dinámica, ¿sí? La diferencia entre estas dos formas e imágenes también es una diferencia entre el movimiento, entre la estática y la dinámica. Recordemos, también Grabovoi nos habla de la eternidad y de la infinitud. La eternidad es el 8 acostado que siempre está en movimiento. La infinitud vuelta es una plataforma fija, es una plataforma estable, que claro, es infinita, como lo dice su propia palabra, pero es estable. Mientras que la eternidad siempre está en movimiento. Entonces vemos cómo Dios crea las cosas. Igual, el cuerpo humano tiene también sus fases estables y sus fases dinámicas. Entonces vamos viendo lo dinámico de nuestro cuerpo físico, que es la eternidad, el sentir, el llegar a ese espacio, y de pronto la estática es que permanecemos en este espacio una infinitud de tiempo. Parecemos que estuviéramos sin movimiento, porque tenemos que incluso lograr permanecer intactos, sin envejecer, manteniéndonos jóvenes. Esa es una estática que tenemos que lograr observar y aplicar en nuestras células, mientras que la dinámica es desarrollarnos eternamente, logrando incorporar mucho conocimiento a nuestras vidas, logrando una conexión cada vez más fuerte a través de nuestras glándulas, que son como nuestras antenas que nos conectan con la divinidad, pero esa conexión cada vez tiene que ser más fuerte para poder acceder a todo el conocimiento que viene de Dios. Y luego Grabovoi nos indica que una forma distinta implica un principio diferente de desarrollo de esta forma. Y esto proporciona una comprensión de la diversidad del mundo, en esencia de su infinitud, pero a través de la comprensión. Lógicamente, esto es claro. Si existe al menos una forma diferente, entonces puede haber una infinitud de formas diversas. Si extrapolamos este razonamiento al infinito, basta con que Dios creara una forma diferente de otra para que en esencia el mundo ya estuviera creado. Es decir, la dinámica proporciona mucha diversidad, hay mucho movimiento y vemos que, ¿cómo somos los seres humanos? Todos somos diferentes, todos tenemos puntos de vista diferentes. Quizá con algunas personas tengamos mayor afinidad, pero no por tener mayor afinidad somos iguales. Todos somos diferentes y ahí está la dinámica de Dios. Mientras que la estática es que nosotros tenemos que vivir eternamente y tratar siempre de acercarnos y de unirnos y de estar más cerca de Él, porque Él es la fuente del conocimiento, porque Él está con el pensamiento correcto, dentro de la norma, con las cosas más reales. A veces nosotros
creemos tener la razón, pasa el tiempo y nos damos cuenta de que hemos errado. Entonces, para que eso no pase, siempre pedir sabiduría y que nuestra conexión sea más fuerte con la fuente, con el Creador. Y el cuarto principio del pensamiento para asegurar nuestra vida eterna consiste en destacar los detalles de ciertos eventos dentro del flujo general del pensamiento. En el caso del tercer principio que hemos visto, donde considerábamos la dinámica, era importante distinguir entre áreas estáticas y móviles, es decir, pensar y al mismo tiempo ser consciente de qué se mueve y qué permanece estático, ¿sí? El tercer principio tenía que ver con lo estático y lo dinámico, pensar y al mismo tiempo darnos cuenta de qué se mueve y qué permanece estático. Ahora bien, en este cuarto principio tenemos que destacar eventos específicos en el pensamiento de manera que podamos ver, imaginar o percibir con nuestra visión espiritual cómo desde cada evento parte un rayo infinito hacia la eternidad, hacia lo infinito. Entonces podemos ver con la visión de Dios que percibe todo el mundo como magnitudes infinitas, ¿sí? De esta manera estamos aprendiendo a percibir tal como ve Dios, el Creador, ¿sí? Aprender a ver con la visión de nuestro Creador. Y a través de esta visión observamos nuestro cuerpo físico a través de la estructura de ese material descrito en el primer principio que unifica las áreas del alma, el espíritu y la conciencia, ¿sí? Naturalmente, cuando miramos desde esta unificación de alma, espíritu, conciencia y nuestro cuerpo físico, esta visión espiritual que unifica, pues entonces lo vemos como eterno. Es decir, ninguna luz que emane de tu cuerpo físico termina, pues esa luz que emana de tu cuerpo físico unido con el alma, el espíritu y la conciencia es una luz infinita. Y esto también aplica a los cuerpos físicos de otras personas, seres y objetos del mundo. Entonces, en este cuarto principio del pensamiento para asegurar nuestra vida eterna, vemos que el mundo es ininterrumpidamente eterno, ¿sí? Acá estamos practicando la mirada del Creador, ¿sí? Ver cómo mira el Creador para darnos cuenta que el mundo es creado por Dios, el mundo real, ¿sí? Porque Grabovoi nos presenta el mundo real, el mundo que Dios ha creado, ¿sí? No ese mundo fabricado por algunos humanos que se creen separados de la fuente del Creador, sino que Grabovoi nos lleva a que podamos percibir y ver el mundo que Dios crea, que es eterno, que es infinito. Y cuando nosotros entramos en esta materia de pensamiento, entonces vamos aprendiendo esa visión espiritual y este pensamiento es un rayo de luz hacia el infinito. Y vemos que también este principio, Grabovoi lo presentó por primera vez el momento en que dio este seminario, esta charla, y nos dice que los objetos de información, los objetos de la realidad, no deben percibirse de una manera rígida y discreta, sino que los objetos tenemos que percibirlos, que dentro de ellos hay una transición entre ellos y se realiza mediante un sistema de percepción suave e infinito. Entonces, cuando nosotros vemos nuestros pensamientos,
o vemos los objetos de la realidad. Un pensamiento puede ser una sanación, un pensamiento puede ser acceder a tener una casa, si es que yo no tengo una casa, o un carro, o un mejor empleo, o a mi propio desarrollo, mi armonía como ser humano. Entonces, todos estos objetos de la realidad no tenemos que percibirlos de una forma rígida, dura, no, sino que tenemos que ver que existe un movimiento entre ellos, que existe una percepción suave e infinita. Si yo quiero lograr un objetivo, mi objetivo tiene que ser suave e infinito, como que estuviera yo volando por las nubes, como que yo estuviera conectado realmente con la eternidad y con la esencia de lo que yo quiero obtener a través de ese pensamiento, lo que yo quiero lograr con mi gestión. Es como si nosotros estuviéramos nadando en esa realidad. Es decir, tenemos que tener una visión del alma, una visión espiritual y una visión de la conciencia. Cuando nosotros visualizamos algo, nuestro pensamiento tiene que estar ahí todas las estructuras, la conciencia, el alma y el espíritu. Y logramos observarla de una forma suave, infinita, como que estuviéramos nadando, como que estuviéramos soñando, volando, como que fuéramos pájaros y estuviéramos volando en nuestro espacio. Y no caminar por esa realidad de una forma rígida, no. Y cuando hacemos que la realidad se vuelva suave, maleable, entonces nosotros de una forma natural logramos que lo que nosotros deseamos, que nuestros eventos se materialicen. Mira aquí una gestión muy fuerte, muy poderosa para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, es observar nuestro pensamiento con la conciencia, con el alma y con el espíritu, navegando en ese pensamiento de una forma suave e infinita, sabiendo que incluso todos los componentes de ese pensamiento tienen haces de luz que le conectan directamente al Creador. No son pensamientos sueltos, todo tiene una conexión con Dios, tienen unos hilitos que le conectan con el Creador y que incluso, como nos decían antes, incluso todo el mundo externo, animales, plantas, tienen también esas conexiones con Dios. Entonces, cuando observamos de esa manera y ya estamos en esa realidad, alcanzamos materializar nuestros objetivos. Y aquí nuestro objetivo de gestionar para asegurar la vida eterna para nosotros y para toda la humanidad, al aplicar este cuarto principio del pensamiento, se va a empezar a materializar de una forma natural y suave, junto con todos los demás eventos que nosotros queramos gestionar. En este principio dado, que todo se vuelve y todo es suave, ninguna información se destaca sobre otra, es decir, ninguna es más importante que otra, ni tiene un estatus de ponderación. Todo está igualito, porque todo viene del Creador, todo es importante. Puedo decir, no, para mí más importante es recuperar mi salud, más importante recuperar su juventud. Aquí no, aquí todo tiene el mismo nivel de importancia porque somos nosotros quienes estamos gestionando desde la visión de Dios, porque también tenemos que observar la visión de Dios y en esa visión movernos de una forma muy suave, muy tranquila y muy armoniosa. Salir entonces de las ideas rígidas y, como nos dice esta frase, como si nadaras por la realidad en lugar de caminar rígidamente por ella. Entonces nos vamos a observar en nuestra vida cotidiana y cada vez que
nos pesquisemos a nosotros mismos en algún pensamiento que se vuelve de manera rígida, recordamos esta frase: nadar por la realidad, ¿sí? Fluir con la realidad de manera laxa, de manera natural y suave, porque estamos confiados que estamos siendo sostenidos en esta experiencia humana por algo sutil que es nuestra alma unida al alma del Creador, ¿sí? Entonces, de esta manera, en este principio, dado que todo se mueve y todo es muy suave, ninguna información se destaca sobre otra ni tiene un estatus más importante que otra, ¿sí? Fluimos, pero con una conciencia que ve, esa visión que estamos practicando para poder ver como el Creador ve, ¿sí? Y esto nos permite comprender que la eternidad del mundo es algo natural, ¿sí? Entonces entramos en este fluir con la vida misma, sabiendo de manera consciente que estamos en ese espacio de eternidad que es esa unión con nuestro Creador. Y esta comprensión a nivel del alma, el espíritu, la conciencia, esta comprensión desde esa dimensión sutil de nuestro ser, que también se siente en nuestro cuerpo físico, porque como decíamos, unificamos estas partes de nuestra personalidad, como nos enseña Grabovoi, que es el alma, el espíritu, la conciencia y el cuerpo físico. Son distintas dimensiones de nuestro ser que cada una tiene su particularidad y que nosotros estamos tomando conciencia de ello y sintiendo, ¿sí?, nuestra esencia, ¿sí?, divina, infinita, eterna y sutil. Y entonces esto nos permite percibir que el cuerpo físico es inherentemente eterno. El alma, creada como un reflejo del alma de Dios, es eterna, porque el Creador solo crea la eternidad. Entonces, si el cuerpo es creado por el alma y el alma es eterna porque es creada como un reflejo del alma de Dios, pues entonces tomamos conciencia que somos inherentemente seres eternos y sentimos la eternidad en nuestro cuerpo. No solo porque los sistemas externos de información son así, porque Dios crea la eternidad, sino porque hemos desarrollado nuestro propio intelecto de nuestro cuerpo físico, que está diseñado y dirigido de tal manera para que este cuerpo físico que nos fue otorgado se vuelva natural e intelectualmente eterno. Es decir, la vida eterna del cuerpo físico ocurre gracias a la actividad razonada, al pensamiento del propio cuerpo físico. Grabovoi nos va llevando en un razonamiento para unirnos al pensamiento con nuestro Creador, que crea solo eternidad, ¿sí? Entonces vamos a fijar esta información. La vida eterna del cuerpo físico del ser humano ocurre gracias a la actividad razonada, al pensamiento del propio cuerpo físico. Y de esta manera entonces surge un sistema estable para la eternidad, que nos asegura la eternidad del cuerpo físico, así como la eternidad del alma, el espíritu y la conciencia, precisamente mediante este principio del pensamiento. Muy bien, entonces. Sí, vemos cómo Grabovoi nos va dando las razones científicas, las razones espirituales, las razones de por qué nosotros podemos vivir eternamente en el cuerpo físico que hoy tenemos. Y eso va a empezar desde nuestros pensamientos. Como empezábamos haciendo un resumen, el primer principio nos habla de la visualización.
cómo tenemos que visualizar nuestro cuerpo físico desde la perspectiva de la conciencia, desde la perspectiva del espíritu, desde la perspectiva del alma e incluso desde la perspectiva de Dios mismo, cómo nos ve y cómo nuestro cuerpo físico acepta esa visión y empieza ya a ser eterno. El segundo principio nos habla, no sé si tú me puedes apoyar con eso, el segundo principio para hacer un resumen rapidito. El segundo principio del pensamiento que garantiza la vida eterna nos decía, es necesario considerar esta función de la materia del pensamiento que desarrolla el mundo y se debe identificar la región de desarrollo dentro de la materia del pensamiento y fijarla en la conciencia, de tal manera que las funciones del desarrollo de la materia del pensamiento aseguren la vida eterna del cuerpo físico. Sí, entonces el segundo pensamiento, el segundo principio nos habla de que el pensamiento tiene materia. Y en esa materia tenemos que tomar un pedacito de ese pensamiento y insertarle eternidad, desarrollo, vida eterna, norma. Y luego nace el tercer principio del pensamiento que nos habla de la estática y la dinámica. Que los pensamientos tienen estática, tienen dinámica, y nosotros tenemos que lograr observar en nuestros pensamientos cuáles son partes estáticas, cuáles son partes dinámicas. Diferenciar. Sí, observar, diferenciar para poder tener más conocimiento de ello. El cuarto principio nos habla sobre la visión al observar nuestro cuerpo físico a través de las estructuras de estos principios, a través del alma, del espíritu, la conciencia, y saber que incluso estos tienen conexiones con el mundo exterior. Todos los pensamientos están conectados directamente con Dios y observar nuestros pensamientos de una forma muy suave, como que estuviéramos nadando en ellos, y ahí es cuando incluso logramos materializar nuestros pensamientos que obviamente tienen que estar dentro de la norma del creador. Muy Y bien. bueno, Y hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias. Y será hasta la gracias a próxima. ti. Si quieren dejarnos vuestros comentarios, es un gusto para nosotros, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima.